¿Qué tal, familia? Bienvenidos a el último episodio de este sensacional podcast llamado Díada. Queríamos, antes de arrancar, agradecerle a nuestra amiga, la señorita Elena Trindade, por habernos donado a través de la aplicación de Cafecito. Les recordamos que tenemos Cafecito. Enfrente mío, hoy no está a mi izquierda, puesto que no estamos en el lugar donde estamos generalmente, está el señor Facundo Sandoval. Facu, ¿cómo decís que estás hoy? Buen día, ¿cómo estás, Broner? ¿Todo bien? Yo estoy muy bien, muy tranquilo, tengo una buena mañana y hoy además un poco emocionado porque es el último episodio de este ciclo. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá y espero que disfruten esta entrevista. Hoy tenemos a un doctor en filosofía, escritor, investigador y periodista. Hoy estamos con José Luis Damis. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Bueno, ante todo, gracias por darme la oportunidad del cierre del ciclo. Sí, por supuesto. Bien, es decir, ¿en qué puedo ayudarlos en esto? ¿En qué puedo contestar? Bueno, usted es filósofo y hay una pregunta que tengo para usted y es ¿qué quiere decir ser filósofo en el siglo XXI? Es la pregunta del millón. Pero creo que habría que encuadrarlo, ¿no?, en una pregunta más amplia. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Voy a dar una caracterización de Hegel de la filosofía. Es el modo en que Occidente se vio a sí mismo durante 2500 años. Esto nos lleva a cierta precisión. Es decir, la filosofía tuvo un origen, es un pensamiento de Occidente, es decir, no hay filosofía en la India o en África, habrá formas de pensamiento diferentes. Pero la filosofía es un producto occidental y más específicamente europeo. A tal extremo que el primer pensador norteamericano reconocido como filósofo, William James, ¿no?, fue reconocido por la Academia Europea, ¿no? Fue en el principios del siglo XX. ¿Sí? Tampoco Estados Unidos tenía filosofía. Tiene filosofía de América Latina. Bueno, es un tema en debate, ¿no?, que después en algún momento lo podemos charlar de esta entrevista. Pero queda claro, primero es una visión occidental, ¿no? Responde a Occidente. Y responde a épocas, a visiones del mundo. Occidente se fue dando distintas visiones del mundo, que la filosofía fue expresando, ¿no? Ahora la pregunta, ¿qué es hoy Occidente? ¿No? Es decir, y si este Occidente que es hoy, bueno, tiene una forma propia de pensamiento, o es como sostienen algunos filósofos, bueno, es el fin del pensamiento, del último gran pensamiento filosófico que fue el de la modernidad. Yendo más hacia lo que es tu persona en sí, ¿cómo arrancaste con la filosofía? Yo creo que fue desde chico sentí esa vocación. Tampoco es una vocación, es decir, una cierta inquietud por cierta problemática de la existencia, digamos, bueno, ¿por qué estoy en el mundo, por ejemplo? ¿Y qué sentido tiene estar? Que luego, bueno, se fue perfilando a partir de ciertas lecturas, ¿no?, que me llevaron al interés por la filosofía, digamos. Es decir, o por cierto saber que me daría la respuesta, supuestamente. Por lo general, cuando escucho entrevistas a filósofos, dicen que los mueven preguntas. ¿Ha tenido usted algunas preguntas que lo hayan movido y que le hayan hecho pensar, quiero estudiar esta disciplina porque quiero saber esto? Y allí me encuadraría, ¿no?, más que en lo personal, en las 4 preguntas que se formula Kant, ¿no?, que son las 4 preguntas que él luego responderá en su obra, ¿no?,
pero creo que son válidas, son universales. La primera pregunta es, ¿qué puedo conocer? ¿No? Claro, nosotros tenemos idea que podemos conocer cualquier cosa. Estamos abiertos a cualquier conocimiento. Kant, bueno, pondrá límites a esa posibilidad de conocimiento. La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿No? Que responde al orden moral. Bueno, ¿cuál es la conducta correcta? ¿No? La tercera pregunta es, ¿qué puedo esperar? ¿No? Que más bien tendría un orden religioso, metafísico, trascendente, ¿no? Y la última, que es la clave, es la fórmula como ¿qué es el hombre? Porque en última instancia, en función de qué es el hombre, doy cuenta del resto de las preguntas, ¿no? Esa pregunta la podemos traducir, bueno, el qué por quién es el hombre, ¿no? Y en última instancia, bueno, ¿quién soy? Te quería preguntar también, recién nos dijo que, bueno, la filosofía es una visión occidental y que Oriente tiene otra manera de pensarlo. Entonces le pregunto, ¿qué es esa otra manera de pensarlo? Y Oriente está ligada, si uno lee los textos orientales tradicionales, ¿no? Hay dos textos, ¿no? Los importantes son esos textos que llaman de la revelación, en el sentido que los textos fundamentales o el conocimiento fundamental es un conocimiento revelado. Esa sería una diferencia fundamental, digamos. Luego, bueno, habrá muchas variantes, interpretaciones, escuelas. El pensamiento occidental es un pensamiento que desde Grecia surgiría desde el propio hombre, ¿no? Desde la propia inquisición racional. Eso marcaría, creo, la diferencia entre lo que es el pensamiento oriental, tradicional estamos hablando, ¿no? Porque ya en un mundo globalizado, hablar de Oriente y Occidente queda diluido, ¿no? Quería hacer una pregunta alrededor de la comunicación y la filosofía. Sí. Hoy, cuando uno prende la televisión y ve el noticiero, ve pasar economistas, ve pasar abogados, politólogos, pero pocos filósofos. ¿Cree que hay una falta ahí, que debería tener más espacio los filósofos en los medios de comunicación? No sé si debería tener más espacio, porque generalmente en televisión tiene espacio lo que es demandado. Y la filosofía como problemática general no es demandada en general. No es demandada, es más complejo que ese es el problema, ¿no? Porque sería, ¿qué podemos llamar hoy filosofía? ¿Qué era la filosofía? Digo, hoy la filosofía puede expresar una cosmovisión. Cuando uno de pronto hurga más o menos en los pensadores actuales, ¿no? Realmente los filósofos de pronto se dedican a problemas puntuales, ¿no? A temas ecológicos, temas de ciencia política o de política. Pero la gran problemática del sentido del mundo, que es lo que plantearon las grandes visiones filosóficas, no está presente. Es decir, se va agotando eso que llamamos filosofía. Fue un saber que tuvo un punto de origen y hoy día tiene un punto de término. Entonces, usted pone en duda la vigencia en sí. Es una pregunta, es decir, tampoco tengo una respuesta. ¿Sigue siendo la filosofía dadora de sentido? Entendemos que siempre dio un sentido. Es decir, lo buscó dar en Grecia, en su origen, ¿no? Es decir, digamos, los grandes filósofos originarios, quiero decir, ¿no?
Platón y Aristóteles, bueno, construyeron profundas cosmovisiones. En vez de que hay otro tema que de pronto es más sutil. Yo tomo, por ejemplo, siglo XIX. El siglo XIX es un siglo de la gran filosofía, podemos decir, ¿no? Grandes pensadores, ¿no? Que van, digamos, desde Hegel a Marx, no sé, pasando por Nietzsche, ¿no? Etcétera. Y en el fondo lo que están construyendo son visiones del mundo. Ahora, ¿qué ocurre con una visión del mundo? Yo digo, ¿qué tiene que ver lo que puede pensar Hegel de la persona común que habita el planeta? Y aunque no lo podemos percibir, tiene que ver mucho, porque tras múltiples mediaciones hay un pensamiento. ¿Qué cree el hombre? Digamos, ¿qué creyó ese hombre del siglo XIX que hoy está en crisis? ¿No? Creyó en el progreso, creyó en que lo que va a venir va a ser mejor, ¿no? Es decir, que la filosofía es como una metáfora de un devenir superior a lo que en este momento vivimos, ¿no? No hace falta que haya leído a Hegel, ni siquiera, y pongo Hegel como puedo poner cualquier otro filósofo, ¿no? Es decir, sobre todo esa época del positivismo, ¿no? Las sociedades evolucionan, la creencia en la ciencia. La creencia en la ciencia es un producto que surge en la modernidad, tal como entendemos la ciencia moderna o el método científico. Entonces una persona va al médico, no porque cree en el chamán, sino porque cree en la medicina como disciplina científica. No se lo está planteando de ese modo, obviamente, pero está respondiendo a un paradigma del mundo que en algún momento fueron generando los filósofos. ¿Cree que ese paradigma sigue vigente o se pone...? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Hay filósofos que van viendo que no. Por ejemplo, Gianni Vattimo, ¿no? Un filósofo italiano que falleció hace poco, ¿no? Y habla del pensamiento débil. Por ejemplo, un tema muy instalado, digamos, desde la modernidad, y básicamente desde Hegel, ¿no? Es el de la historia. Y la historia como un devenir en progreso. Ya Vattimo hablaba del fin de la historia. Otro filósofo que llamaban posmoderno, ¿no? Lyotard, hablaba del fin de los grandes relatos. Como que la filosofía es un gran relato. Y bueno, ya no hay un relato, un gran relato. Es decir, como que los filósofos de hoy día van tomando ciertos temas puntuales, ¿no? Pero no pretenden, o no sería posible, construir una visión del mundo. Una visión del mundo diferente a la que se fue agotando, eso. Es decir, porque se agotaban visiones del mundo, es todo un proceso complejo lo que fueron las cosmovisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en el siglo XIV, ¿no? Se fue agotando el mundo cristiano, después de 1000 años, digamos, de la caída del Imperio Romano. Y fue surgiendo en las raíces un nuevo modo de pensar. Es decir, yo no sé, ustedes recordarán el nombre de la rosa de Umberto Eco. No sé si leyeron la novela o vieron la película. Bueno, hay detalles que marca, porque es un punto de inflexión entre dos mundos. Por ejemplo, el personaje de Guillermo de Baskerville, ¿no? Por ejemplo, hay algo que llama la atención y que de alguna manera lo ven medio diabólico, que usa anteojos. Él busca resolver los crímenes que hay en el monasterio a través de todo un análisis lógico. El viejo monje ciego, ¿no? A través de predicciones apocalípticas, a través del apocalipsis. Es decir, es una vieja visión del mundo que se enfrenta a lo que está surgiendo, ¿no? Y en ese siglo
XIV, bueno, va surgiendo formas de la lógica, ¿no? Formas de un pensar racional, reemplazando, digamos, aquella visión religiosa que no era que negaba la razón, pero, por ejemplo, en Santo Tomás está subordinada, ¿no?, a la dogmática de la fe. Es decir, va cambiando la visión del mundo, ¿no? Y luego, bueno, esa visión del mundo se irá sedimentando en la época moderna, ¿no? El gran primer filósofo reconocido de la modernidad fue Descartes, ¿no?, donde la razón pasa a ser el epicentro del mundo, ¿no?, en cuanto es el lugar de la verdad. Porque en última instancia lo que están buscando es el lugar de la verdad. ¿Dónde está el lugar de la verdad? ¿Está en la revelación religiosa o en la razón humana? Y ahí, bueno, se desarrollará toda la historia posterior. ¿A qué siente que se puede ver que hoy en día no se pueda formar una cosmovisión? Y habría distintas, qué sé yo, hipótesis. Una, bueno, que la filosofía fue paralela a Occidente. Fue el modo, por eso decía, que apuntaba Hegel, cómo Occidente se fue viendo a sí mismo, ¿no? Ahora, ese Occidente filosófico, ¿no?, lo que llamamos hoy día Occidente, tuvo un principio. Bueno, ¿tendrá un fin? ¿Se habrá agotado como civilización? Porque esa es la pregunta. Si tras esta vorágine tecnológica, ¿no?, es decir, en última instancia, si instalo este mundo, es un mundo de una visión tecnológica, ¿no?, financiera y comunicacional. Más o menos son los órdenes en que funciona. Ahora, en esto no naufragó el pensamiento. Son preguntas, digo, no. En una época de crisis en ese sentido, no de cambio, sino crisis como agotamiento. Una civilización que nació en Grecia se agotó, y es posible, todo lo que nace en algún momento muere. ¿Qué pasa cuando una civilización se agota? Cuando su mundo filosófico, su mundo de significados, que le dan un significado a la vida, tanto como individuos como sociedad, se agota. Lo que pasa es que nunca vivimos el agotamiento total de una civilización. Se ven agotamientos de visiones del mundo. Es decir, cuando el pensamiento antiguo termina derivando en el cristianismo. Después de una serie de crisis, el pensamiento cristiano, que fue el pensamiento medieval, ¿no?, se va agotando y va surgiendo un nuevo pensamiento a partir del Renacimiento, ¿no? Una visión antropocéntrica, ¿no?, incluso que se ve en el arte claramente, ¿no?, en Miguel Ángel, ¿no?, en Leonardo, ¿no? Y bueno, y ahí se va desarrollando una nueva forma de pensamiento. Ahora, lo que se está agotando es una forma de pensamiento, o se va agotando la civilización que da origen a todos esos pensamientos. Me nace una pregunta por esto que mencionó a Miguel Ángelo y a Leonardo. Le quería preguntar si la filosofía se opone de manera directa a la religión. Lo que pasa es que más que oponer, se opuso en un momento. Se opuso en el siglo XIX, donde, bueno, de pronto se podía afirmar el hombre no era una creación de Dios y Dios una creación, sino Dios una creación del hombre, ¿no? Se opuso en pensadores como Marx, obviamente, es decir, la religión era el opio de los pueblos, ¿no?, era una forma ideológica de sujeción. Hoy día también la religión está desilvanada, es decir, por lo tanto, no hay conflicto en general, es decir, porque no hay una tensión de oposiciones luchando por una visión del mundo. No sé, es lo que me parece, ¿no? Tengo una pregunta por la verdad. ¿La verdad está
dentro de la agenda de la filosofía, ¿no es así? Y algo que siento hoy que pasa con los medios de comunicación masivos, con la oferta que hay en la comunicación, porque uno puede elegir ver el canal que quiera, leer el diario que quiera, informarse, usar las redes sociales y ser parte de la comunidad que quiera, y de repente parece que ya no existe más una verdad, sino que estamos en la época, como dicen algunos, de la posverdad. Mis creencias y mis pensamientos se sobreponen a los hechos objetivos, por así decirlo. ¿La filosofía tiene algo para decir sobre eso? ¿Sobre la verdad? La filosofía instaló verdades que de pronto en ciertos pensadores pudieron ser absolutas. En otros, bueno, hay un límite de verdad, ¿no? Pero nunca pasó, digamos, porque la búsqueda de la verdad está otra pregunta más que subyace, que es la libertad. ¿Estoy realmente eligiendo? ¿Estoy eligiendo verdades? ¿O voy estando condicionado por todo un sistema, ¿no?, a optar? Porque una cosa es elegir en un sentido profundo, y otra cosa es optar entre lo que me dan, ¿no? Es decir, el tema de la verdad, bueno, fue un tema pretencioso, obviamente. Es decir, si buscamos en Platón, sí, habrá instalado su verdad, que la universaliza como la verdad. Si veo a Aristóteles, bueno, instala su verdad, que la universaliza como la verdad. Si veo a Descartes, es lo mismo, digamos. O Hegel, bueno, habrá llegado a la verdad absoluta, que era la absoluta realización del espíritu, digamos. Hoy día no existe esa pretensión. Yo por lo menos no lo observo en lo que uno puede más o menos ver en los pensadores actuales, ¿no? Es decir, lo que decíamos, más bien toman temas puntuales, ¿no? Puede haber, qué sé yo, cierta verdad de la política, cierta verdad de la ecología, ¿no? Pero no aquella verdad que postularon las grandes cosmovisiones, que eran los que le daban sentido al mundo y al hombre. Todo esto del agotamiento de la civilización, ¿lo percibes solamente en Occidente o también Oriente? Yo creo que Oriente no existe más, en el sentido tradicional. Pueden existir ciertas costumbres, ritos. Yo creo que la globalización, ¿no?, que sale de Occidente, ¿no?, sale de Occidente a partir de su poder tecnológico, bueno, realmente ocupa todo el planeta. Es decir, hoy día la India es uno de los grandes productores de tecnología. Es decir, no podemos hablar de Oriente en el sentido tradicional. China es Oriente. Sí, lo será en ciertas cuestiones costumbristas, quiero decir. Pero el pensamiento es el mismo de un mercado internacional, de intereses económicos, del mundo globalizado, ¿no?, en un orden capitalista. Tengo una pregunta sobre cuestiones biográficas. ¿Qué autores cree usted que cambiaron su forma de ver el mundo? Que lo marcaron. ¿A mí? Sí. Yo me acuerdo que el primero que leí, ¿no?, fue Miguel de Unamuno, un autor español, no lo conocen, muy ligado al existencialismo de Kierkegaard, un autor danés. Yo había aprendido danés para leer a Kierkegaard, ¿no? Y bueno, que planteaba toda esa necesidad, esa angustia frente al mundo, ¿no?, para encontrar determinada respuesta de sentido, ¿no? Y que no la encontraba. En él había una gran crisis religiosa, ¿no? Ese fue lo primero que leí. Y bueno, después fui picoteando, es decir,
me acuerdo cuando iba al secundario, había una biblioteca Miguel Cané, que es donde Borges fue bibliotecario. Ya no estaba Borges en esa época. En esa época sí iba a las bibliotecas. Estaba el lector que iba a la biblioteca. Hoy día ya van los chicos a estudiar, digo, ¿no? Es una biblioteca de muchísimos libros, ¿no? Entonces me iba a los ficheros, ¿no? Iba hurgando y descubriendo pensadores, que obviamente no los entendía, no los podía entender, pero había algo que me atrapaba, como que había algo que significaba una respuesta a lo que estaba buscando. Claro, todo eso me llevó a que yo en el secundario fuese un mal alumno, porque me aburría con lo que me enseñaban y en vez de ir a estudiar me iba a leer esos libros que eran ajenos. O sea, ya desde adolescente le interesaba la filosofía. Sí, por ahí no formulada en términos que me interesaba de filosofía, sino lo que me interesaban era la respuesta a ciertas preguntas, que bueno, las podemos encuadrar más finamente en lo que puede ser la filosofía. José Luis, yo me acuerdo que una vez usted me contó, había un libro de filosofía que salía lo mismo que 2 porciones de pizza. Sí. Y eligió comprarse el libro de filosofía. Tenía 14 años, eso no era y en esa época ir al centro era toda una aventura, ¿no? Y me acuerdo que fuimos con un amigo, ¿viste? De mi misma edad. Y el libro era un libro de taoísmo, era de Lao Tzu, ¿no? El Tao Te Ching, ¿no? Yo ni sabía de qué se trataba. Quedaba la opción, comprar el libro o ir a comer pizza. Y después de una gran discusión con mi amigo, compré el libro. A partir de ahí le arrancó a interesar no filosofía, pero el pensamiento oriental. Sí, el pensamiento oriental a partir de esa lectura, más que todo posteriormente, me llegó a las manos una edición del Bhagavad Gita, ¿no? Que en esa época incluso era una edición a mimeógrafo. Ustedes no saben lo que era el mimeógrafo, ¿no? Era como un rotapín, era una, que se llegás a la computadora, en esa época era como picabas una hoja con la máquina común sin cinta, ¿no? Y luego se ponía en un rodillo entintado, ¿no? Y se iba imprimiendo página por página. Una vieja impresora. Y ahí tampoco entendí demasiado. Porque de pronto no es que uno leía y entendía. Más que todo es como una sospecha que había algo. Entender es otra cosa. Pero uno sospecha que por ahí anda algo que no está en otro lado. ¿Cuántas veces hay que leer algo para entenderlo? Es que no es un tema hasta que, como que el entender es como un darse cuenta. Ahora, ¿cuántas veces hay que leer para darse cuenta? No puede leer toda la vida y no darse cuenta. Claro. Esto lo quería usar como pie. Está todo planeado porque somos periodistas del carajo con Facundo. Lo quería usar como pie para preguntarle. Hay ciertos conceptos que existen en el pensamiento de Occidente, o de la India más específicamente, pero no existen, de Oriente, perdón, pero no existen en Occidente. No. Uno de esos conceptos es samskara, si no me equivoco. Sí, hay muchos conceptos. Hay un Henry Zimmer, ¿no? Tiene un texto que es sobre las filosofías de la India, se llama. Y dice algo puntual, es decir, el problema de la traducción, ¿no? Porque
por ejemplo, el pensamiento de la India, ¿no? El pensamiento oriental en general, ¿no? Tiene tres conceptos básicos, ¿no? Uno es Maya, que se traduce como el mundo ilusorio, ¿no? Otro es Samadhi, ¿no? Que es un estado de conciencia más allá de la mente. Y otro es Moksha, que es liberación, ¿no? Ahora, son tres conceptos, si así lo querés llamar, o traducidos a conceptos, que no existen en el pensamiento occidental. La dificultad era cómo lo traducís. Entonces, bueno, en la traducción tenían que venir grandes aclaraciones, ¿no? Por eso es difícil traducir una visión del mundo a otra. Digo, tan opuesta o tan diferente, ¿no? Que en ese momento, bueno, ¿cuándo empieza a develarse todo eso? Y empieza cuando Europa entra en la India, prácticamente, los ingleses en el siglo XVIII, ¿no? Los franceses también, bueno. Y ahí entran los orientalistas, ¿no? Que junto con los brahmanes eruditos, ¿no? Bueno, van aprendiendo el sánscrito, ¿no? Y bueno, hasta donde pueden van traduciendo o buscando traducir, a tal extremo, por ejemplo, que de pronto es algo que llega reciente a Occidente. Es decir, la primera traducción del Bhagavad Gita es de 1780, ¿no? Ya después en el siglo XX, el siglo XIX, hay muchas escuelas de orientalismo en Occidente, ¿no? Las universidades se ocupan del estudio del sánscrito y van existiendo ya las traducciones, ¿no? Sobre todo al alemán, ¿viste? Al francés, al inglés, ¿no? Que luego, bueno, se reproducen al español. ¿Qué podemos aprender de nuestra visión ya, bueno, construida desde el occidental, y Grecia y demás, del pensamiento oriental? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos entenderlo y qué podemos entender? Y eso es lo que puede entender cada uno. No hay una fórmula o una receta. Como en todo. También el pensamiento occidental es lo que puede entender cada uno. Lo que pasa es que nosotros jugamos con categorías generales, ¿no? Es decir, yo tomo, bueno, categorías, no sé, el ciudadano, que es el que va a votar, tiene los derechos, es libre. El estudiante, bueno, el docente, bueno. ¿Y quién está atrás de esas máscaras de personajes que son funcionales para que la cosa siga operando? Es decir, yo no me acuerdo de que charlaba con una psicopedagoga, ¿no? Y me hablaba, bueno, de alumnos, ¿no? Porque van indicando ciertos métodos. Yo le digo, yo no tengo alumnos. Yo estoy frente a 30 conciencias extrañas. Claro, me dice, no, me estás descolocando. Y es cierto, es decir, de la docencia tampoco eso se analiza, porque se ven sus aspectos periféricos, de un método de enseñanza. En el fondo son un docente, entra a un aula, ¿y qué se encuentra? Con 30 extraños, donde se establece una relación de tensión, porque son deseos en conflicto. El docente desea que reconozcan lo que está diciendo y que lo aprendan, y el otro ve en el docente un obstáculo para su deseo de terminar la carrera. Y así se establece la relación. Es una relación muy difícil, es una relación límite. Cada uno después con la experiencia la va
qué sé yo, manejando, ¿no? Pero no es sencillo, digamos. Lo que pasa es que hay muchos docentes que son inconscientes de esa tensión que se produce. Imagínate, qué sé yo, entra un profesor al aula y es centro de atención. Yo una vez le decía a un colega, bueno, son 31. Te voy a pelear con los 30. Y tu poder es ilusorio. Es el poder que te da el otro si te acepta. ¿Y qué tiene que hacer un docente para que lo acepten? No hay un método. Es decir, tampoco, digo, si a mí me preguntas, ¿fui buen docente? No sé, posiblemente tuve cursos donde pude empatizar y cursos que no. Es decir, como un equipo de fútbol de media tabla, bueno, gana, pierde. No hay un método para ser buen docente. Hay algunos que tienen carisma, ¿no? Y que bueno, que les sirve hasta cierto punto. Pero bueno, es relativo, es decir, porque tendría que ser aceptado, pero aceptado en su poder. Pero es un poder a su vez, ¿no?, que el otro lo cuestiona o le juega como obstáculo. Es decir, no es tan sencillo. Le pregunto, no tiene que ver, pero le pregunto, ¿tendría uno que estudiar filosofía para comprender bien el mundo en el que vive? No necesariamente, es decir, hay gente que puede estudiar filosofía y complicarse más todavía. Eso de acá, yo creo, no creo tanto en las visiones colectivas. Creo que son percepciones o modos individuales, es decir, uno de pronto le toca tratar con gente sin ninguna instrucción, ¿no?, pero que tiene una percepción mucho más lúcida de las cosas que otro, bueno, que está súper informado. No le doy tanto valor a la cultura. Y a raíz de esto me surge la pregunta, ¿la filosofía está solamente en las universidades o también hay filosofía en la calle, filosofía de la vida cotidiana? Pero ya no sería estrictamente filosofía, sería una extensión del término. Cuando hablamos de filosofía, ajustemos un pensamiento que nace en Occidente, ¿no?, y que propone visiones del mundo. El otro es que lo que llamamos filosofía de la calle es una habilidad o una astucia para vivir. La filosofía, le pregunto a usted como filósofo, ¿también tiene cosas para decirnos de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, además de esas grandes preguntas de las que venimos hablando? Lo que pasa es que la vida cotidiana, creo que las respuestas no vienen de las pequeñas preguntas. Las pequeñas preguntas son puntuales, bueno, pero viene de otro nivel de inquietudes. Porque cuando decimos la vida cotidiana, y la vida cotidiana es la vida de todos los días, que afrontamos todos. Pero no hay una vida cotidiana y una vida excepcional. Hay vida cotidiana. Ahora, ¿yo la puedo vivir excepcionalmente o no? José Luis, te quería preguntar algo. Ya igual lo hablamos antes de la entrevista, pero me parece que está bueno que quede. Yo conozco mucha gente que le gustaría dedicarse a la filosofía, pero que le da miedo el factor económico. No sé qué puede decirnos usted, que es doctor en filosofía. Lo que pasa es decir que no da miedo el factor económico por la filosofía. El hombre está prisionero de un mundo donde lo económico da miedo. Es decir, no es que si no hago filosofía, no sé, voy a triunfar en lo económico. Sí, terminaré como empleado en la municipalidad. Que es independiente el tema. Ahora, yo quiero entender el alcance de tu pregunta. Si es una profesión,
Y no es una profesión en términos de un abogado, un médico. Es un oficio. Yo me acuerdo, había un poeta español, ¿no? Gabriel Celaya, ¿no? Que tiene un poema que dedica a un amigo, se llama Jesús Olazagasti, que era pintor, ¿no? Y en el poema le dice: ¿quieres que tú seas pintor y yo poeta, ¿no? Que se transforme en oficio lo que era una inocencia, ¿no? Y quizás la filosofía tiene ese algo de inocente, la actitud hacia la filosofía, ¿no? De despojar al mundo de sus encubrimientos, ¿no? Y verlo desnudo, digamos, en ese sentido de inocencia, ¿no? Otra pregunta que no tiene que ver, yéndonos a otro tema también ligeramente biográfico. Usted tiene 4 libros publicados. Sí, yo, es decir, en la juventud, me acuerdo que lo primero que se publicó fue una novela. Después me dediqué a escribir teatro, de los cuales, bueno, tuvo 2 obras que se representaron. Después, bueno, ya me dediqué más específicamente a la filosofía, ¿no? Y ahí, bueno, como todo el que se dedica a esto, cantidad de artículos, ¿no? En revistas especializadas y no especializadas. Compartí, digamos, libros, digamos, con otros autores, ¿no? Esos libros. Y después sí, ya como obra propia, fueron los 4 laberintos, ¿no? Los 4 tomos de los laberintos. Primero eran los lamentos de los minotauros, segundo el desierto que profetizó Nietzsche, ¿no? Los hilos de Ariadna, ¿no? Y los avatares de Vishnu. Eso ya lo puramente propio, ¿no? De la tarea. ¿Por qué usó la figura del laberinto para titular los libros? Y porque veía el mundo como un laberinto. Que viene, bueno, de la idea del minotauro, ¿no? ¿Y de qué se tratan estos libros? De filosofía, pero ¿de qué? Y lo que pasa es que es muy difícil traducir en palabras de lo que se trata un libro. En términos generales, bueno, va siendo un recorrido heterodoxo por la filosofía. Si algo te dice. No, sí, está perfecto. Porque siento que deben ser buenos libros para alguien que quiere empezar a leer filosofía. Capaz. No te puedo decir que sí ni que no, no sé. Hablando de empezar por la filosofía, ¿qué le recomienda a las personas que están dudando si empezar a estudiar filosofía como una carrera o no hacerlo? ¿Qué recomendaciones tiene para los que están iniciando en ese camino? O incluso los que simplemente les interesa y están con sus primeras lecturas, capaz. Y en el fondo es para qué quiere estudiar filosofía. Que es una punta básica. Según le dé respuesta a esa pregunta, estudiará o no. ¿Y por qué textos estaría bueno empezar? Depende de cada uno, supongo, al final del día. Pero... Depende de cada uno, porque, digamos, hay muchas vertientes de la filosofía, ¿no? Depende qué vertiente, no sé. Yo digo, si le interesa la política, que lea Maquiavelo, que da las pautas de... Si le interesa la lógica, bueno, tendrá otros autores, Bertrand Russell. Según qué es lo que que puede preocuparlo, porque a veces no es una única preocupación, habrá modos de satisfacerla, ¿no? Y con pensamiento oriental también, ¿no? Pero nos puede decir algunos autores. El pensamiento oriental, yo te diría que lo mejor es recurrir a los clásicos, ¿no?
más que a los intérpretes, ¿no? Es decir, el Bhagavad Gita, ¿no? Libros del budismo que son muy interesantes, ¿no? El Dhammapada, por ejemplo, uno de los libros clásicos del budismo, ¿no? De toda esa línea, ¿no? Y bueno, cada uno lo absorberá como lo pueda interpretar, ¿no? Como lo pueda entender. Como que en esto no hay fórmulas, sino que nosotros tenemos una racionalidad científica, ¿no? En que todo tiene que causado por cierto método comprobado que si lo seguimos vamos a obtener ciertos resultados. Y bueno, de pronto las cosas no son tan así. Hay que leer, y en la lectura uno va encontrando la búsqueda. Es decir, de pronto me preguntás, bueno, ¿qué me llevó a la filosofía? Y de pronto lo primero que uno va leyendo es literatura. De pronto, qué sé yo, ciertos poetas románticos, qué sé yo, leía Lord Byron, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y de ahí se van abriendo las inquietudes. Uno, es decir, va viendo, qué sé yo, un mundo mucho más amplio que el de la vida diaria. Eso es lo que sirve la lectura, ¿no? Humberto Eco decía, el que no lee vive una sola vida. ¿Hoy no siente también usted que está un poco en crisis el hábito de leer? Y yo creo que sí. No sé cómo será la lectura digital, pero da la impresión que está mucho más proclive a las redes, a TikTok, ¿no? Sí. Que a sostener un texto en términos reflexivos. Me da la impresión, no sé, no conozco, es decir. ¿Usa redes sociales o...? No. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp y mail a veces. Es difícil leer un texto con el celular, con todas las aplicaciones abiertas en segundo plano y recibiendo Es notificaciones. imposible, o por lo menos uno no está acostumbrado. Pero sin embargo he bajado ciertos textos, ¿no? Es más, hoy día todo este sistema que no existía cuando estudié me hubiese favorecido muchísimo el estudio, es decir, estaría todo en internet. Claro. Yo me acuerdo el tiempo que había que ir a las bibliotecas, perder un enorme tiempo, claro. Si uno lo sabe usar, claro. Ahora si me quedo en TikTok, no. Es un arma de doble filo. Sí, el filo que uno elija, como la vida también. Yo no tengo ninguna otra pregunta más. ¿Vos, Facu? Me gustaría preguntarle al invitado si hay alguna pregunta que le hubiese gustado que le hagamos y no le hicimos. No, creo que está bien. Además son, creo que las respuestas y las preguntas se van dando en la dinámica de la conversación, ¿no? En este tipo de entrevistas. Yo me acuerdo haciendo periodismo, hice bastantes entrevistas. Pero bueno, según la entrevista era el modo en que se formateaba, ¿no? Claro. ¿Aprueba esta entrevista? ¿Usted como No, sí, por periodista? supuesto, lógico. Gracias. Estamos validados. Ya está. Sí. Necesitábamos su aval. Sí. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio de Díada. este último episodio de Díada. El último episodio de Díada se terminó. Gracias por acompañarnos hasta acá. Queremos mandarle un abrazo enorme a todos los que nos escucharon, todos los que nos comentaron qué les parecía, ya sea a través de críticas constructivas o a través de buenos comentarios. Todo sirve, todo sirvió. Siempre pueden volver a escuchar los episodios que sacamos. Y especialmente les agradecemos a los que donaron, a los que nos donaron y nos dieron ahí su granito de arena en materia económica, que eso sirve mucho y nos apoya y nos motiva a seguir con el proyecto. Muchas gracias por todo. Efectivamente, muchas gracias por todo, familia. Este ha sido un gran recorrido. Este, si no me equivoco, es el 19º o 20º episodio. No estoy seguro. Pero, nada, último episodio, hemos llegado hasta acá. Les amamos. Gracias a todos los que nos donaron. Y bueno, y ya veremos. Por ahora, vayan a escuchar los episodios anteriores, pero Ya veremos. epa. Simplemente epa.
Así que hasta luego. No sé si nos volvemos a ver. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de Día. Muchas gracias.